consumo privado. En el caso de la remesa, ¿cuál es el país más afectado? Por el momento, de todos los países de Centroamérica, el más afectado ha sido Honduras, ¿no? Que tiene una población flotante bastante grande y tiene casi 22 puntos del PIB en remesas. El segundo país, digamos, en peso de volumen de remesas de Centroamérica es El Salvador, donde pesa 18 puntos del PIB. Luego siguen Nicaragua y Guatemala, que tienen aproximadamente los dos países entre 12 y 13 puntos del PIB en remesas, ¿no? ¿En cuánto ha caído el comercio regional? El comercio intrarregional. Intrarregional. El intrarregional mucho menos que el conjunto de las exportaciones y el comercio internacional. Aunque hay un descenso, digamos, más o menos para un país como Guatemala o El Salvador, tal vez ha caído entre un 5 y un 8%, que es bastante menos de lo que ha caído las importaciones y bastante menos de lo que ha caído las exportaciones para fuera de Centroamérica. Ok. Vamos a ver un corte. La pregunta que viene sin duda para todos ellos es qué puede pasar. ¿Qué puede pasar si se mantienen estos niveles de baja o aumentan estos niveles en la baja de los ingresos fiscales del país? Ya volvemos. Bueno, y la pregunta es, Carlos, ¿qué puede pasar, no? O sea, ya sabemos que tenemos algunos problemas, se ha atrasado la devolución del IVA, ha habido problemas para pagar algunos subsidios, o sea, ya hay una situación concreta de arcas vacías del Estado y esto en la medida que se reduzca más la recaudación fiscal, pues va a ser peor. Bueno, conectando con el segmento anterior, ya el presidente Saca reconocía hoy que probablemente se va a crecer en torno al 0.5%, que es un récord de las últimas 2 décadas. Si esa es la cifra que reconoce el gobierno, probablemente incluso se vaya a caer en recesión. De hecho, la tendencia del IVAE desde agosto ya está en rango negativo. En febrero de este año decreció 3%. El IVAE suele ser un indicador adelantado, bastante aproximado del PIB trimestral, o sea que tendríamos probablemente un año de recesión. Ahora, la gran ventaja en términos relativos que tiene El Salvador ahora es la suscripción de estos recientes préstamos con el Banco Mundial y con el BID. Si no se hubieran suscrito esos préstamos, la situación sería absolutamente desesperada, pero afortunadamente falta el desembolso mayor, como 2/3 de los 950 millones, y eso creo yo que le da oxígeno. De todas maneras, ese dinero no serviría para pagar las cuentas del Estado, las cuentas fiscales. Debería ser para otras cosas, no para... Sí, pero estamos hablando, digamos, si la recaudación como tal sostiene este buque que se llama Estado. Bueno, en este año ese dinero es bastante un cheque en blanco. O sea, hay mucha flexibilidad de ambas instituciones para usarlo discrecionalmente, por ejemplo, para financiar inversión pública o gasto social. Entonces yo creo que ahí hay un tanque de oxígeno importante para este año. Ahora, si ya vemos para los siguientes años, obviamente no alcanza tanto el oxígeno, pero digamos para financiar un programa de choque, de emergencia, para enfrentar la crisis, por ejemplo, para ampliar la cobertura de red solidaria o para implementar este programa de Ciudad Mujer, para ese tipo de cosas yo creo que sí se pueden utilizar esos recursos y eso le daría oxígeno al gobierno. Ahora, obviamente en el mediano y largo plazo hay un problema fiscal que definitivamente tiene que resolverse con medidas más estructurales de reforma. A ver, antes de eso, el cómo se resuelve, digamos, de buscar la solución. Pero ok, problemas van a seguir habiendo, los subsidios, una cuestión fundamental que hay que recortar ya. Bueno, ya se recortaron buena parte, es decir, por lo menos subsidio de los eléctricos. De los 99, sí, del eléctrico de los 99 kilowatts para arriba, ¿no? O sea que el Estado se queda pagando como 55 millones nada más de subsidio, pero lo que hacía a través de CEL, pues eso ya no los tiene. Y aquí, mira, a ver, para entendernos, yo la impresión que tengo de las finanzas públicas es como aquella persona que, bueno, tiene una casa y de repente tiene acceso limitado, restringido a crédito para ampliar su casa. Me doy tu crédito y mira, vas a hacer esta mejora, puedes mejorar tu cuarto, puedes ponerle un cuartito más y hay dinero relativamente para eso. Lo que no hay mucho es para pagar la luz al final de mes, para pagar el agua, para pagar el funcionamiento de esa casa. Es decir, aquí lo que tenemos en las finanzas públicas sobre todo es un problema de caja que viene de 2 fuentes principales y ahí vienen las posibles soluciones. Una es subsidio y eso, de alguna manera, ese gasto corriente ahora se va a disminuir y va a quitar presión. El otro factor de presión han sido los letes, que son esas letras
esos papeles que el Estado le vende a los privados, llamémosle así, para que poder tener dinero para pagar en el corto plazo sus problemas que vaya teniendo justamente en el corto plazo. Una medida posible es, digamos, achatar todos esos, renegociar en definitiva todos esos letes para que te quite presión, porque si tú ves, por ejemplo, los vencimientos de los letes que tenemos acá, este es un producto de un documento que hicimos con un grupo donde estamos con Carlos, Luis Membreño, Guillermo López Suárez y Manuel Sevilla, ¿verdad? Donde analizamos un conjunto de factores, y aquí lo que te muestra son estos grandes picos. Por ejemplo, en marzo teníamos que pagar... a ver, si lo muestro yo mejor, porque si no, no se va a ver. En marzo ¿Qué cámara me lo puede mostrar? Ok, a esta cámara me lo muestra. Muéstramelo tú, Daniel, mejor. Y la cámara... Okay, en marzo teníamos que pagar el 5 de marzo 136 millones. No había dinero, por cierto. Se tuvo que hacer una negociación con los tenedores para que reestructurar esa deuda para más adelante. Luego tienes para el 11 de mayo 12 millones y luego para el 5 de junio 14 millones. Entonces lo que se trataría es que podamos, digamos, en el año tener menos esas subidas tan altas para que en un mes determinado tengamos que enfrentar un pago tan alto como sucedió acá con 136 millones, que de hecho no se pudo pagar y se tuvo que renegociar. Claro. Esta es otra medida, digamos, que se puede hacer para aligerar un poco los problemas de caja que va teniendo el gobierno. ¿Se puede seguir manteniendo el subsidio al transporte? Yo creo que no se puede. ¿Realistamente se puede? Mira, en estas condiciones yo creo que es difícil mantenerlo, y no solo no creo que se pueda, sino que no se debe. Creo que el problema, lo he insistido hartamente, del transporte es un problema no solo de precios de los insumos, de la gasolina o del diésel, sino es un problema de ordenamiento. El problema, la rentabilidad del sector transporte viene en gran parte por su desorden. Entonces, dar... digamos, estos subsidios, como se han estado dando directamente al empresario, $800 diarios, para que sigan siendo ineficientes y no haya una mejora, creo que eso es tirar el subsidio, digamos, a fondo perdido, y creo que ahí podría usarse ese subsidio, en todo caso, si hubiera, que fuera directamente más al usuario, más que al transportista. Claro, correcto. Fernando, una conclusión fundamental que se llega fácilmente con todo esto es que hay que hacer un pacto fiscal, ¿ya? Ustedes han hecho un estudio, digamos, ¿cierto? Tengo entendido que sobre la base de dos ejemplos, el español y el guatemalteco. En Guatemala sí había un pacto fiscal. ¿Nos puedes contar a grosso modo en qué consistió esos pactos fiscales? Sí. Antes de introducir eso, quería referirme al punto anterior, porque me parece que es muy importante para introducir la idea del pacto fiscal precisamente. Efectivamente hay problemas de manejo de caja en todos los países, y eso los podemos sacar para todos los países centroamericanos, tienen problemas. Pero estamos por un problema más estructural ahora, ¿no? El problema que tenemos es que se nos cayó muchísimo la expectativa de crecimiento económico de lo que teníamos. Esto que decía que el país está ahora esperando crecer 0.5, Fitch Ratings, una de las clasificadoras de riesgo de Wall Street, dijo menos 0.5, algunos hablan hasta poder llegar a un menos 1% en el caso de El Salvador, ¿no? Y eso es lo igual para Costa Rica. Costa Rica pronosticó 4% de crecimiento para este año. Esta semana pasada, recién el viernes pasado, el ministro de la Presidencia en Costa Rica dijo, mucha suerte tenemos este año si crecemos entre 0 y 0.5, de 4 a 0.5. Guatemala estimaba crecer más o menos 3.7, ahora está diciendo que va a crecer 1%, y en las economías más optimistas de América Latina, solo hay 4 economías en América Latina que están creciendo positivamente, ¿sí? Entonces hay que entender este contexto de cómo nos está golpeando la crisis global para entender las restricciones fiscales que tenemos entonces. El déficit se va a disparar para El Salvador, por encima de lo estimado en el convenio firmado en diciembre del año pasado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? Quiere decir que los supuestos macroeconómicos del convenio que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, que es un convenio que se llama de precaución, porque son fondos que uno utiliza solo si tiene necesidad para apoyar la balanza de pagos, son fondos que van a las reservas internacionales del país. Pero ese acuerdo precautorio que se firmó con el fondo tiene una serie de supuestos de indicadores de crecimiento económico que no se van a cumplir, y por lo tanto la recaudación fiscal tampoco, y por lo tanto el déficit fiscal se va a hacer mayor de lo que estaba estimado. ¿Okay?
Cuando uno tiene un problema, un déficit fiscal y cae, qué sé yo, un 5% la recaudación, ¿no? Y el déficit fiscal se dispara un poquito, pero no mucho, pues todo es manejable. Pero solo para darle algunos números, estamos pasando de déficits fiscales entre 1 y 2% en América Central a déficits entre 3 y 5% en América Central. ¿Okay? Y para eso habíamos buscado financiamiento externo para financiar entre 1 y 2% de déficit, no para financiar entre 3 y 5%. Entonces hay un hoyo fiscal que hay que financiar de alguna manera. ¿Okay? Una parte puede ser más selectivo en el gasto, por ejemplo, buscando ser más racional en el uso de los subsidios, perfecto. Pero esas medidas normalmente tienen impactos no inmediatos, porque la negociación política que eso lleva un tiempo mucho más posterior.